Listo, perdón. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que corresponde al último tema del curso, que son reacciones múltiples. Este tema sí va a venir en el examen, no completo como tal, porque verán que el procedimiento es un poco difícil. Entonces ahorita platicamos un poco más a fondo de cómo es que la vamos a manejar. Entonces vamos a empezar a desarrollar este ejercicio. El ejercicio ya está dado de alta en Blackboard. Entonces, ustedes lo pueden encontrar en la sección de contenidos semanales. ¿Ok? Entonces, el ejercicio, ¿qué es lo que dice? Dice, mm, ok, este es el enunciado. Dice, un lecho de carbono, considere que es carbono puro, en un gasificador de coque es alimentado con vapor de agua y dióxido de carbono, produciendo una corriente gaseosa que contiene H2, CO, H2O, CO2 y N2. Si la alimentación del gasificador consiste en un mol de vapor de agua y 0,5 mol de dióxido de carbono y 1,88 de N2, calcular la composición en equilibrio de la corriente gaseosa a una presión de 20 bar y una temperatura de 1000 Kelvin. Para esa temperatura de 1000 Kelvin nos están dando los valores de delta G. Entonces, vamos a... como les comenté, ya está en Blackboard directamente. Entonces ahí ya pueden encontrarlo. Ahora, vamos a platicar un poco. ¿Por qué de este problema no estoy mostrando teoría? ¿Ahí alcanzan a ver todos bien el pizarrón? Sí, ¿verdad? Sí, sin problema. Bueno, si hay algún detalle me dicen. Este, ¿Por qué no les voy a dar teoría y desarrollos de fórmulas para sistemas de reacción múltiple? Porque a pesar de que es un tipo de ejercicio diferente, la forma en que lo vamos a manejar va a ser igual a como hemos manejado el resto de los ejercicios. Es decir, si es un sistema gaseoso, lo vamos a analizar con las ecuaciones del sistema gaseoso; si es un sistema líquido, con lo que vimos en líquidos; si son electrolitos, con esas fórmulas. Entonces, todo el desarrollo de fórmulas y de la teoría que nosotros ya vimos, eso va a ser las herramientas que vamos a tener para resolver este tipo de problemas. Entonces, vamos a analizar un poco qué es lo que dice el problema. Nos está hablando de un lecho de carbono. Realmente lo que tenemos es un horno de coque. El coque es carbón mineral. Por lo tanto, la composición de ese carbón es muy pura. Entonces, por eso es por lo que vamos a considerar que el carbono que está entrando a mi sistema está en forma pura. ¿Ok? Y al ser un gasificador, lo que está entrando es el carbono y le estamos elevando la temperatura para que éste se empiece a gasificar. El problema es que el carbono está entrando de forma sólida y los gases que estamos generando son, eh, son gaseosos, pues. Entonces, el resultado es un sistema heterogéneo. Para este problema en particular, me gusta explicarlo con este problema porque vemos diferentes aspectos. El día de hoy no lo voy a poder abordar completamente. De hecho, lo que estamos viendo es ok, lo que estamos viendo es una reducción del problema original. El problema original es un poquito más complejo y ahorita sobre la marcha les voy a ir explicando el porqué. Entonces, si nosotros estamos considerando que al sistema le está entrando carbono, entonces dice que se alimenta con dos cosas, con dióxido de carbono y con agua. Es decir, vamos a tener la reacción del carbono más el dióxido de carbono
y el resultado de esta ecuación van a ser dos moléculas de monóxido de carbono. Esa sería mi reacción A. Ahora, también el problema nos está diciendo que en mi sistema está alimentándose también con vapor de agua. Es decir, este está en forma gaseosa, este está en forma gaseosa y este está en forma gaseosa. Este es sólido. Ahora, también está entrando agua. Ese vapor de agua también va a reaccionar con el carbono de mi sistema y lo que vamos a obtener al final va a ser H2 en estado gaseoso más monóxido de carbono en estado gaseoso. Y esta va a ser mi ecuación B. Entonces, realmente en este sistema lo que teníamos era una alimentación de aire y por un proceso un poquito largo, al final determinamos que lo que se está adicionando de oxígeno no es, no es representativo, no toma un papel importante en mi reacción. Por eso es por lo que se tiene que reducir y llegamos a estas reacciones donde se está alimentando CO2. Por eso si lo ven medio raro es por esa razón. Ahora, nosotros ya llegamos a este punto. ¿Qué podemos observar aquí? Mi sistema tiene estas especies gaseosas y todos los productos son gaseosos. Este término de aquí es el único que está en fase sólida. ¿Ok? Si yo lo intento analizar, como vimos la clase pasada, por medio de las ecuaciones para sistemas heterogéneos, si ustedes recuerdan, teníamos que llegar a una constante de equilibrio donde usáramos tanto las ecuaciones del sistema gaseoso como las ecuaciones del sistema sólido. Ahora, ¿qué detalle tenemos? Cuando nosotros trabajamos con un sólido, entonces tenemos que trabajar con las actividades. Nosotros estamos considerando que la actividad va a ser la actividad de mi carbono puro. Va a ser la actividad de mi carbono puro. Por lo tanto, esta actividad yo la puedo, por definición, yo la puedo expresar como la fugacidad del carbono a la presión de mi sistema, que en este caso serían los 20 bar, sobre la fugacidad del carbono a condiciones estándar, es decir, a un bar. Ahora, como ustedes recordarán, las fugacidades son presiones corregidas. Por ser presiones corregidas, entonces, eh, si nosotros aumentamos la presión a un medio condensado y más aún en un sólido, la diferencia que va a experimentar no va a ser mucha, o el efecto que va a tener esta presión no va a ser mucha. Por lo tanto, la fugacidad a 20 bar va a ser prácticamente la misma que la fugacidad a un bar, porque la presión no tiene un efecto muy notorio, muy fuerte. Por lo tanto, podemos decir que la actividad del carbono va a ser prácticamente 1. Si la actividad de mi carbono va a ser 1, entonces cuando yo haga el desarrollo de las ecuaciones como si fuera un sistema heterogéneo, la parte que corresponde al análisis de mi fase sólida se va a eliminar porque va a multiplicar por 1. Por lo tanto, para hacer el sistema o el análisis un poco más sencillo, esta fase que está en estado sólido no la voy a considerar. O sea, es parte de mi ecuación y es parte de mi balance. Pero debido a esto que acabamos de explicar, eh, debido a este término de aquí, su efecto no va a ser muy grande, o bueno, al momento de interactuar con las fórmulas. Por lo tanto, no lo voy a considerar. Ok, dicho eso, vamos a...
vamos a trabajar un poquito más con las ecuaciones. Entonces, yo tengo una reacción A y una reacción B. Si yo lo que necesito hacer es calcular las fracciones de conversión, que es lo que me está pidiendo mi problema, me está pidiendo calcular las fracciones en específico, entonces yo necesito analizar ambas reacciones. Para hacer eso, voy a ir planteando mis sistemas en equilibrio. Es decir, para la reacción número 1, para mi reacción número 1, vamos a ver cómo varían mis coeficientes estequiométricos. O bueno, para la reacción A más bien, perdón. Esta especie no la vamos a considerar. El coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono, como es un reactivo, ese se está consumiendo. Por lo tanto, sería -1. En este caso, como estoy generando dos moléculas de monóxido de carbono, sería 2 positivo. Si yo saco el coeficiente estequiométrico para la reacción B, yo voy a ver, ok, vamos a expresarlo de otra forma para que se vea un poquito mejor. Vamos a poner las especies como tal, que sería carbono, CO2, H2O, CO y H2. Ahora sí, ya tengo todas mis especies. Si yo sobre estas calculo el coeficiente estequiométrico, el primer coeficiente estequiométrico, el coeficiente estequiométrico de A, vemos que está el carbono, pero el carbono no lo voy a considerar, por lo tanto este no va a tener coeficiente. El dióxido de carbono, ese sí, y va a tener -1, porque su coeficiente estequiométrico es 1, pero al ser un reactivo es menos. H2O no está presente en mi reacción A, CO sí está presente en mi reacción A y con un coeficiente estequiométrico de 2, por lo tanto, este sería un 2. Para el H2 no está presente en mi reacción A, por lo tanto lo voy a ignorar. Siguiente, si yo quiero calcular el coeficiente estequiométrico de la reacción B, entonces el carbono nuevamente no lo voy a considerar. El dióxido de carbono no está presente en mi reacción B, por lo tanto no va a tener un coeficiente estequiométrico. El H2O tiene un -1, el CO está presente, pero solamente con una molécula, por lo tanto, esta va a tener coeficiente de 1 y el H2 va a tener 1. Por lo tanto, estos son los coeficientes estequiométricos. Si yo saco el coeficiente estequiométrico total de A, vamos a ver que sería 2 menos 1, sería igual a 1. Si yo saco el coeficiente estequiométrico total de B, sería 1 más 1, 2, menos 1, 1. Entonces, en ambos casos, mi coeficiente estequiométrico fue igual a 1. ¿Queda claro esta parte? De hecho, cuando dimos la fórmula de la fracción mol en función del avance de reacción, nosotros vimos un sistema de múltiples reacción y ya habíamos explicado esto, que los coeficientes estequiométricos se tienen que considerar para una reacción y para la otra. ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? ¿Nadie? Ok. Ahora. Ok. Ahora, yo ya conozco los coeficientes estequiométricos. También conozco los números de moles, es decir, el número, sí, Bento, sí. Es decir, el número inicial de moles de H2O, el mismo enunciado nos dice que es un mol.
el número de moles iniciales del CO2, el problema nos dice que es 0.5, y el número inicial de moles de N2 es igual a 1.88. Por lo tanto, si yo hago la suma de 1 más 0.5 más 1.88, vamos a llegar a un número total inicial de moles igual a 3.38. ¿Ok? Lo único que hice fue contar los moles iniciales que tenemos de cada especie. Con toda esta información, vamos a poder trabajar para determinar las Y's. Si ustedes recuerdan, la fórmula para la Y era Y de la especie Y va a ser igual al número inicial de moles de la especie Y más o menos, depende, el coeficiente estequiométrico por el avance de reacción. Todo esto sobre el número de moles totales iniciales más el coeficiente estequiométrico total por el avance de reacción. Esa es la fórmula para mi fracción. Por lo tanto, si yo lo que quiero calcular es la Y del H2, entonces yo tendría número inicial de moles de H2. Vamos a ver, no tengo un número inicial, por lo tanto, sería 0, más el coeficiente estequiométrico del H2. El coeficiente estequiométrico en la reacción 1 no hay, entonces sería más 0 por epsilon A. Y después en la reacción 2 tengo 1 positivo, por lo tanto sería más 1 epsilon B. Ahora, en el denominador, número total de moles, que es 3.38. 3.38 más el coeficiente estequiométrico total por epsilon. Es decir, el coeficiente estequiométrico total de la reacción A es igual a 1. Por lo tanto, sería 1 epsilon A más el coeficiente estequiométrico total de la reacción 2, que sería 1, la reacción B, perdón, que es 1, multiplicando a epsilon B. Es decir, este término de aquí se va a tener que poner para cada reacción que nosotros tengamos. Si nosotros tuviéramos 3 reacciones, tendría que ser el coeficiente estequiométrico de la especie en la reacción tal por su épsilon de esa reacción. Es decir, si fueran 3 reacciones, tendríamos 3 términos de esto. Si fueran 5, tendríamos 5. Este se va a mantener igual porque este es el número inicial de moles. ¿Queda clara esta parte? Vamos a calcular la Y del H2O. La Y del H2O. Tenemos moles iniciales de H2O, tenemos este. Entonces sería 1, que es el número de moles iniciales de esa especie. Más el H2O no está presente en mi reacción A, por lo tanto sería 0 epsilon A. Después, más. Vamos a ver si está presente en la reacción 2. Si está presente y está presente con menos. Entonces sería menos 1 epsilon B. El denominador es exactamente el mismo. 3.38 más epsilon A más epsilon B. Ya voy a borrar la fórmula. Ahora, si yo quiero calcular, ya tengo H2, tengo H2O, vamos a calcular CO. No, vamos a calcular
CO2 primero. Si yo tengo Y de CO2, sería igual a el número inicial es de CO2, que es 0.5. Después, el coeficiente estequiométrico de la reacción. En este caso solamente está en 1. Por lo tanto, sería menos epsilon A. Y el denominador es el mismo. 3.38 más epsilon A más epsilon B. La que sigue. Vamos a poner la Y de, ya tengo, vamos a poner, ya tengo H2, ya tengo H2O, ya tengo CO. Vamos a calcular la Y del CO como tal. El CO va a ser el número de moles iniciales de CO, que no tengo ninguno, por lo tanto sería 0, más 2 veces el coeficiente estequiométrico en A, más una vez el coeficiente estequiométrico en B. Y el denominador va a ser 3.38 más epsilon A más epsilon B. Y por último, bueno, aquí parecería que yo ya acabé con todas las especies, pero ni el enunciado del problema me están diciendo que también se está alimentando una cierta cantidad de nitrógeno. Por lo tanto, también hay que considerarlo. Tendríamos la Y del nitrógeno va a ser igual al número inicial de moles de nitrógeno más el coeficiente estequiométrico por el épsilon de cada una de las reacciones donde aparezca. Vemos que el nitrógeno es inerte, por lo tanto no está en ninguna de mis dos reacciones. Así que no va a tener, sería 0 en A y 0 en B. Por lo tanto no lo voy a poner. Y en la parte de abajo sería el mismo denominador. Más epsilon A más epsilon B. Y con eso nosotros ya tenemos todas las Y's. ¿Está claro cómo se calculan las Y's? O sea, es lo mismo que hemos estado haciendo, solamente que ahora hay que considerar para A y para B. No todas las especies van a tener los dos, eso es importante. Va a haber algunos que solamente tengan uno, va a haber algunos que sí tengan los dos. Eso va a depender si aparecen en las dos reacciones o no. Voy a borrar esto de aquí abajo. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es eh, lo más fundamental, porque si no queda claro bien esta parte, más adelante se van a perder un poco. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, tomar eso como un no. Bien, ahora vamos a... Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Yo ya tengo las Y's. Ahora hay que calcular la constante de equilibrio. Pero yo en mi sistema tengo dos reacciones. Por lo tanto, tengo que hacer dos constantes de equilibrio. Voy a tener Ka y Kb. ¿Cuál es la fórmula que voy a emplear? Bueno, como es un sistema gaseoso, entonces la fórmula que vamos a emplear es K por P entre P0 elevado a la menos el coeficiente estequiométrico total va a ser igual a la multiplicatoria de cada una de mis Y's, de mis fracciones de las especies, elevado al coeficiente estequiométrico de dicha especie. Esa es la fórmula que yo voy a emplear. Insisto, en este caso porque es un sistema gaseoso.
Entonces, vamos a poner cuál sería mi ecuación Ka. Mi ecuación Ka sería, bueno, sería Ka que multiplica a P entre P0 elevado a menos el coeficiente estequiométrico total, que en todos los casos vimos que era -1. ¿Ok? Voy a poner así a la menos b de todas formas. Pero o sea, ya vimos, si ustedes recuerdan, esto es -1. Va a ser igual a qué? A la multiplicatoria de y. Es decir, si ustedes recuerdan, mi reacción A es C más CO2 da 2CO. Por lo tanto, es productos entre reactivos. Tendríamos la Y del CO elevada al cuadrado entre la Y de C en teoría. Pero como la C no la estamos considerando para este caso en específico, únicamente tendríamos la Y del CO2 elevado a la 1. Esta sería mi ecuación para Ka. Ahora, mi ecuación para Kb, vamos a poner primero cuál sería mi ecuación, mi reacción Kb, que es C más H2O da como resultado H2 más CO. Entonces sería Kb por P entre P0 a la menos delta B va a ser igual a la multiplicatoria de productos menos reactivos. Este nuevamente no se pone. Entonces sería la Y de H2 elevado a la 1 por la Y del CO elevado a la 1 entre la Y del H2O elevado a la 1. Entonces, esta es mi expresión para KB, esta es mi expresión para KA. Entonces, hasta el momento es muy similar a lo que hemos hecho siempre, pero se está haciendo dos veces. Es decir, voy a tener KA y voy a tener KB. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir. Es decir, yo ya sé que Ka es esta expresión, Kb es esta expresión, están en función de las y que yo también ya conozco. Por lo tanto, estos valores de las y se van a sustituir aquí y vamos a hacer el álgebra para llegar a una ecuación. Entonces, es lo que vamos a hacer. Esto, bueno, pues voy a tener que borrarlo porque no tengo espacio. Y trato de irme un poco rápido para que nos dé tiempo de repasar partes importantes del problema. Ahora, es importante porque luego causa confusión. En este caso, nosotros no consideramos al carbono por lo que habíamos dicho de la actividad, pero es que esta reacción es una reacción heterogénea. En el examen, lo que van a tener es una reacción donde todas las especies están en el mismo estado de agregación. Voy a adelantar, son gases. Entonces, en ese caso, no se tiene que eliminar ningún término. Es decir, la, eh, la multiplicatoria va a ser productos entre reactivos de todas las especies presentes. Entonces, esto es importante. Esto solamente es para que vean cómo es que funciona, aunque sea un equilibrio de reacción múltiple heterogéneo, cómo es que se trabaja. Pero bueno, entonces, vamos a empezar a hacer el desarrollo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Porque de aquí en adelante se pone un poquito más interesante. Ok, no. Ok. Entonces,
Vamos a trabajar primero con KA. KA. Este KA, por este término, para no estarlo poniendo tan seguido, lo voy a transformar en KA asterisco. ¿Ok? Para no estar poniendo KA por esta cosa y tampoco sustituir ahorita valores. Entonces le voy a llamar KA asterisco. Va a ser igual a la Y del C. Va a ser igual a la Y del CO. Que la Y del CO va a ser 2 epsilon A más epsilon B. Este va a estar al cuadrado y va a estar dividido entre el denominador, que es 3 punto. El denominador de todas las y es 3.38 más epsilon A más epsilon B. Este término de aquí le voy a llamar Z. ¿Por qué? Porque me ahorra el escribir. Entonces, únicamente es un cambio de variable. Este sigue siendo el mismo denominador. Entonces, sería, ese es el numerador de mi fracción para el CO. Y abajo vamos a poner Z cuadrado, porque es el denominador al cuadrado. En la parte de abajo va la Y del CO2, que tendríamos 0.5 menos epsilon A sobre Z. Ahora, esto de aquí es un cociente de cocientes. Yo lo puedo resolver por ley del sándwich, quedando como Z por 2 epsilon A más epsilon B al cuadrado sobre Z cuadrada por 0.5 menos epsilon A. Esta Z se va con el cuadrado y al final llego a 2 epsilon A más epsilon B al cuadrado entre Z que multiplica a 0.5 menos epsilon A. Ahora, hay que desarrollar esto. Yo diría que KA va a ser... Voy a usar otro color para que no se confundan los renglones. Entonces, yo tendría que KA asterisco va a ser igual a este binomio al cuadrado, que sería 4 epsilon A cuadrada más 4 epsilon A epsilon B más epsilon B cuadrada sobre Z, que Z vale 3.38 más epsilon A más epsilon B por 0.5 menos epsilon A. Por lo tanto, esto va a ser igual a 4 epsilon A cuadrado más 4 epsilon A epsilon B más epsilon B cuadrado sobre la multiplicación de estos dos. 3.38 por 5 da 1.69. 1.69 menos 3.38 epsilon A más 0.5 epsilon A menos epsilon A cuadrado más 0.5 epsilon B menos epsilon A epsilon B. Epsilon B. Ahora, lo que hay que hacer es
reducir términos semejantes, que aquí como verán, estos dos es A. Entonces, por lo tanto, yo los puedo sumar y todo esto, como está en el denominador, va a pasar multiplicando. Entonces tendríamos KA que va a multiplicar a todo, bueno, K asterisco, que va a multiplicar a cada uno de sus términos. Y eso va a ser igual al numerador. Después, ya que hacemos eso, el término de aquí pasaría con signo negativo para igualarlo a cero. Entonces voy a tener que borrar las expresiones y ahorita las vuelvo a poner. Entonces, llegaríamos a 1.69 Ka asterisco menos 2.88 Ka asterisco epsilon a menos Ka asterisco epsilon a cuadrada más 0.5 Ka epsilon b menos Ka asterisco epsilon a epsilon b menos 4 epsilon a cuadrada menos 4 epsilon a epsilon b menos epsilon b cuadrada igual a 0. Entonces, aquí lo que hice fue lo que les dije, reducir términos semejantes, este de aquí pasa multiplicando, se multiplica todo por k, por eso k, y este término de aquí pasa con signo negativo. Entonces, eso fue lo que hicimos en un solo paso. Ahora, esta ecuación se ve un tanto compleja. Lo que vamos a hacer ahora es agrupar términos semejantes. Ustedes pueden ver que este término de aquí tiene a cuadrada, pero este de aquí, este de aquí también tiene a cuadrada. Entonces, si yo pongo menos 4 epsilon a cuadrada menos Ka asterisco epsilon a cuadrada, entonces yo lo puedo factorizar. Yo factorizo lo que tienen en común, que es el epsilon a cuadrada, quedando como menos 4 menos Ka asterisco, y todo esto por epsilon a cuadrada. Ok, únicamente fue una factorización. Los pongo los dos juntos, los factorizo y llego a eso. Vamos a hacer eso mismo para cada uno de los términos que tenemos ahí. Entonces, este sería el de a cuadrada, el que sigue sería más menos 1 epsilon b cuadrada más menos 2.88 Ka asterisco epsilon a más 0.5 Ka asterisco epsilon b más menos 4 menos Ka asterisco epsilon a epsilon b más 1.69 Ka asterisco, y esto es igual a 0. Entonces, de esta expresión que se ve tan inocente, yo empiezo a desarrollar el álgebra y llego a esta cosa de aquí. ¿Qué característica tiene esta ecuación? Vamos a ver que tiene un término que multiplica a la variable, un término que multiplica a la variable, un término que multiplica a la variable y así sucesivamente. Entonces, esto
es como si yo tuviera una ecuación del tipo A epsilon A cuadrada más B epsilon B cuadrada más C epsilon A más D más D epsilon B más E epsilon A epsilon B más F igual a cero. Entonces, profe, mi compañero Jesús quiere ingresar, pero no puede entrar. Ok. Que intente de nuevo y puedo, y lo acepto. Ese a veces se me pasan algunos. A ver, déjame ver. No, no me aparece nadie. Sí, que intente volver a entrar, por favor. Ah, ya estoy dentro, profe. Ok. Bueno, entonces como ustedes verán, aunque es una expresión muy grande, realmente es una ecuación con dos incógnitas. Es una ecuación con dos incógnitas, pero es una ecuación cuadrática. Entonces, epsilon A, epsilon B, epsilon A, epsilon B, epsilon A, epsilon B. Entonces, como aunque sea una ecuación cuadrática, tiene dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para resolver eso. Por lo tanto, esta de aquí que está en azul es mi ecuación para, es mi ecuación para A. La verdad casi no se ve, profe. Ok. Eh, sí, yo entiendo. Lo que pasa es de que son muchos, muchos, muchos términos. Por eso lo voy explicando. Ahorita no se preocupen tanto por esta parte. Yo se los estoy explicando para que sepan cuál es el procedimiento. Normalmente mi examen final es así. O sea, yo les doy un sistema de reacción múltiple, ustedes tienen que encontrar las Y's, desarrollar las ecuaciones, hay la primera ecuación, la segunda ecuación, y una vez que tenemos ambas ecuaciones, porque si ustedes pueden ver, es un sistema de ecuaciones, pero de ecuaciones cuadráticas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? La única forma es usar métodos numéricos. Entonces, vamos a utilizar el método de Newton-Raphson para resolver esto. Pero no se acaba ahí, sino que es un método de Newton-Raphson iterativo. Entonces, es un problema bastante complejo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Ya más o menos vieron cómo se trabaja. Esto ahorita no voy a enfocar mucho en explicar bien, o sea, porque es pura álgebra, y esto no va a venir en su examen. Se los estoy explicando y todo para que sepan cómo se trabaja el tipo de ejercicios. Pero ahorita no se preocupen tanto por esa parte. De hecho, para la siguiente ecuación ya no voy a hacer el análisis algebraico. Voy a plantear la K y cuando llegue a este punto voy a darles directamente la ecuación. Y ya después de eso, trabajamos un poquito más sobre ellas para que vean qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ahorita voy a borrar la parte que está en azul, esto de hasta acá arriba, para empezar a plantear la siguiente ecuación. Entonces, el verde casi no se ve, profe. Ok, trataré de no usar verde, pero esto de aquí, o sea, es esta misma ecuación, solamente que en lugar de -4 y menos k asterisco, le puse A. Este es B, C, D, E y F. Pero es exactamente lo mismo. O sea, era para que quedara un poquito más claro. Pero ahorita vamos a analizar un poquito más eso. No, no se preocupe. Entonces, la siguiente ecuación quedaría como KB asterisco es igual a 2 epsilon A
más epsilon b sobre z, que multiplica a epsilon b sobre z, y todo esto sobre 1 menos epsilon b sobre z. Hago el desarrollo de aquí arriba, llegando a 2 epsilon a más epsilon b por epsilon b sobre z cuadrada, 1 menos epsilon b sobre z, hago la ley del sándwich y al final llego a epsilon b que multiplica a 2 epsilon a más epsilon b sobre z que multiplica a 1 menos epsilon b. Entonces, este es el planteamiento de la segunda ecuación y por lo tanto, ya no voy a hacer todos estos pasos, ya vamos a ver directamente cuál es la ecuación final. Para esta ecuación, que sería la FB, va a ser igual a menos KB menos 1 por epsilon b cuadrada más KB asterisco por epsilon a más menos 2.38 KB asterisco epsilon b más menos KB asterisco menos 2 por epsilon a epsilon b más 3.38 KB asterisco igual a 0. Entonces, esta es la ecuación FB. Y aquí arriba voy a volver a poner la ecuación FA. FA va a ser igual a menos 4 menos KA asterisco epsilon A cuadrada más menos 1 epsilon B cuadrada más menos 2.88 KA asterisco epsilon A más 0.5 KA asterisco por epsilon B más menos 4 menos KA asterisco epsilon A epsilon B más 1.69 KA asterisco igual a 0. Entonces, esas son mis dos ecuaciones. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué todo, o sea, es necesario ponerlo en función de las variables? ¿Por qué no estoy sustituyendo? Y aún más importante, ¿de dónde voy a sacar K? Entonces, para este caso, yo como no conozco el valor de K, si ustedes recuerdan, en el problema que les mostré, venía el enunciado y abajo venía una pequeña tabla. Esa tabla nos estaba dando los valores de la delta G para 1000 grados
centígrados, que es la temperatura a la que nos está pidiendo el problema. Entonces, nosotros habíamos visto una ecuación que era logaritmo natural de Kp va a ser igual a menos delta G entre RT, que de hecho en los primeros problemas que hicimos, esta era una ecuación que ya habíamos usado. Esta ya les había dicho, esta la usamos para calcular la K a 298, porque los datos que tenemos disponibles es la delta G a 298. Pero en este caso, como yo tengo los datos de delta G a 1000 grados, yo puedo calcular la K a 1000 grados. Entonces, con eso, yo ya conozco el valor de K y el valor de K. El resto son números. Las únicas variables que quedan son epsilon 1 y epsilon 2. Pero para poder, este, para poder trabajar con para poder trabajar con esta ecuación y resolverlo con un sistema, con un método numérico, lo que necesitamos hacer es plantear cuál va a ser la fórmula que vamos a emplear. Entonces, la fórmula que vamos a emplear para desarrollar este método numérico, que va a ser el Newton-Raphson, de manera general, seguramente a ustedes se los enseñaron usando un sistema con matrices. Entonces, tenían que agarrar y poner cada uno de los términos, es un término de su matriz, y tenían que ir resolver. El problema es que, como este es un método iterativo, si lo intentas hacer con matrices, se complica muchísimo. Entonces, lo que vamos a usar es una forma alterna a la representación de Newton-Raphson. ¿Cuál va a ser esta? Va a ser f de a más la derivada parcial de f de a con respecto a epsilon a, y todo esto por delta epsilon a más la derivada parcial de f de a con respecto a epsilon b, todo esto por delta epsilon b. Y esto es igual a 0. Esta es una y la otra es fb más la derivada de fb con respecto a epsilon a por delta epsilon a más la derivada de fb sobre la derivada parcial de epsilon b, bueno, con respecto a epsilon b, delta epsilon b igual a 0. Entonces, esta ecuación de aquí, si nosotros nos ponemos a analizarla, tiene una forma de este tipo. A más B, y este delta A, yo bien puedo decir que es X más A, B, C, y este delta B, yo diría que es Y igual a 0. De esta ecuación yo puedo hacer el mismo. Sería A, B, C, sería D más E, X más F, Y igual a 0. Entonces, si nosotros analizamos las dos ecuaciones que están en azul, vemos que todas son constantes y vamos a tener dos variables, X, X, Y y Y. Por lo tanto, de una ecuación que puede tener los términos que nosotros nos encontremos, es decir, ustedes
Estas ecuaciones quedaron en términos cuadráticos, pero si intentan desarrollar con otros sistemas, luego se puede complicar mucho. Pueden llegar a ecuaciones con exponentes a la 5 o incluso más. Entonces, el que ustedes tengan unas ecuaciones tan complejas realmente no van a afectar, porque no importa qué ecuación tengas, tú a partir, como lo vas a estar evaluando con respecto a la derivada y a la función original, esto te permite resolver cualquier sistema de ecuaciones. Lo está convirtiendo lo está pasando a la forma de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, hasta aquí todavía sigue claro, no se han confundido, porque ahora sí que es mucho esto. No, profe. Seguro, es todo claro. Ya estamos bien confundidos. Ok. En pocas palabras, o sea, nosotros vamos a plantear las yes. Con esas y vamos a hacer la sustitución y vamos a obtener las dos ecuaciones, que es por álgebra. Ya con esas dos ecuaciones, no importa el grado que me den, yo con estas dos ecuaciones que tengo en color negro, puedo transformarlas a un sistema de ecuaciones normalito, donde mis variables es el cambio en epsilon A y el cambio en epsilon B. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ese método iterativo. Entonces, tal vez es porque entré tarde, pero luego veo el problema completo cuando lo suba. Ok. Entonces, voy a mover tantito la pantalla porque voy a compartir algo. Entonces, generalmente estos ejercicios los resolvemos con una hoja de cálculo cuando hacemos el ejercicio en clase. Permítanme, más déjenme activar el chat, que si no, luego no veo que me hablan. Ok. Entonces, este es una hoja de cálculo que yo desarrollé para resolver este problema. Entonces, con esto voy a tratar de que quede un poquito más claro. Esto que tenemos aquí son mis reacciones que yo estoy analizando. ¿Ok? Entonces, con esta reacción y con los datos que vienen en la tabla, que son estos que tienen aquí, yo puedo calcular la K para cada uno. Es decir, la K para la reacción A sería la delta G para la reacción A. Nosotros podemos ver en la reacción A que es, pues déjenme lo corroboro, sí, es un mol de dióxido de carbono que me está generando 2 de monóxido de carbono. También tenemos al carbono como tal, pero este no está interactuando, por lo que ya habíamos visto. Después, en la segunda reacción, que es la reacción B, voy a tener H2O, voy a tener el carbono que nuevamente no va a reaccionar o no va a tomar parte, tengo hidrógeno y tengo monóxido de carbono. Por lo tanto, si yo quiero calcular la delta G para la reacción 1, sería productos menos reactivos afectados por sus coeficientes estequiométricos. Es decir, en este caso sería la de mi producto, que es el CO, que lo tengo aquí, menos, bueno, dos veces, porque lo estoy afectando por su coeficiente estequiométrico, que es 2, menos una vez el de mi reactivo, que es el del CO2. Si yo quiero calcular la delta G para la otra reacción, sería productos, que en los productos yo tengo H2 y CO, pero recuerden que el H2, como es una especie pura, no va a tener un valor de delta G. Bueno, delta G en este caso. Entonces, por lo tanto, únicamente sería la del CO, que aquí la tengo, menos la que habíamos visto, que era de mi reactivo, que es el H2O, que aquí está. Con eso yo ya tengo las delta Gs
ese lo divido entre el valor de RT, que es la constante de equilibrio que siempre hemos echado, por la temperatura, que en este caso la temperatura es la de 1000 grados, porque estamos haciendo 1000 grados. Hago la división de los dos, llego al logaritmo natural, después ese logaritmo natural de Kp le saco la exponencial y ya llego al valor de K. Ya que tengo el valor de K, yo saco el valor de K asterisco. ¿Cómo hago esto? Lo multiplico por lo que habíamos visto, por P entre P0 elevado a la menos 1, que es el coeficiente estequiométrico total negativo en este caso. Hago lo mismo para este sistema de aquí. Entonces yo tengo P asterisco, perdón, K1 asterisco y KA asterisco y KB asterisco. Este es B. Es B y este es A. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? En esta parte de aquí, yo tengo a mi ecuación. Esta que dice FA, si nos fijamos, es la que yo tenía en color azul en el pizarrón, la que estaba en la parte de arriba. Ahora ustedes dirán, bueno, los valores que tiene aquí no son los mismos que venían. Lo que pasa es que, por ejemplo, el primer término de FA es menos 4 menos K asterisco. Entonces yo aquí pongo menos 4 menos el valor de K asterisco para la reacción 1. ¿Ok? Y este ya me da el valor de epsilon A cuadrada. Después epsilon B cuadrada era menos 1. El que sigue era menos 2.8 por K asterisco y así. Cada uno de los términos que estaban dentro del paréntesis, yo los voy a poner en esta parte de aquí. Hago eso para la reacción FA y hago lo mismo para mi reacción FB. Ahora sí, aquí viene lo interesante. ¿Cómo? Voy a regresar tantito al pizarrón y ahorita regresamos a esto. Entonces, en la hoja de Excel, lo que yo puse dentro de la celda es esto. Este término aquí está en la celda de epsilon a al cuadrado. Esto de aquí está en la celda de epsilon b cuadrada. Esto de aquí en la celda de epsilon a y así sucesivamente. Ahora, esta ecuación que yo tengo aquí, este término aquí está representando a FA. Pero como yo estoy diciendo que tanto A, B, C, D y así hasta la F van a tener valores numéricos, entonces lo que yo necesito hacer es suponer un valor. Yo voy a suponer un valor para epsilon A y un valor para epsilon B. Entonces, con esos valores de epsilon A y epsilon B, este va a tener un valor numérico, un valor numérico, un valor numérico, un valor numérico. Por ejemplo, si epsilon A fuera, no sé, 5 y epsilon B fuera 12, al final voy a llegar a un resultado porque ya no tengo variables. Entonces, el valor final va a ser, por ejemplo, 24. Entonces, ese 24 va a ser f de a. Después, este de aquí es una derivada parcial. Lo que voy a hacer es tomar mi ecuación f de a, sacar la derivada parcial con respecto a epsilon a, y el mismo valor que yo le dé aquí a epsilon a y epsilon b, se lo voy a dar aquí. Y también me va a dar un valor numérico. Eso va a multiplicar a mi variable. En esta parte de aquí voy a hacer lo mismo, pero con la función a derivada con respecto a epsilon b, y con eso voy a obtener constante, 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 y solo tengo dos variables, que son las deltas. No se llaman deltas nada más porque nos dio la gana, sino esto nos va a indicar qué tanto se necesita todavía ponerle a mi sistema. Es decir, regresando aquí. Es decir, por ejemplo, para esta reacción, que déjenme activar los comentarios por si me preguntan algo. Ahí está. Para esta reacción yo supuse un epsilon A de 0.1 y un epsilon B de 0.8. ¿Por qué? Porque me dio la gana nada más. Entonces, yo supongo estos valores y entonces todos estos valores los voy a sustituir donde se supone que hay epsilon A y epsilon B en mi ecuación. Es decir, por ejemplo, para la primera reacción sería por lo que yo dije que vale epsilon A y eso al cuadrado. Por lo que yo dije que vale epsilon B al cuadrado.
Este por lo que dije que vale epsilon A y así sucesivamente. Eso va a dar el valor de f de A. Voy a hacer lo mismo para f de B, voy a hacer lo mismo para la derivada parcial con respecto a B de las dos ecuaciones, y al final yo obtengo ambas deltas. Estas deltas yo tengo que ver, eh, esta delta A yo se la voy a sumar a mi valor de A y me va a dar un nuevo valor de A. La delta B se lo voy a sumar a mi valor de B y eso me va a dar epsilon B. Estos dos valores de aquí son los que voy a usar como valores iniciales aquí. Y vuelvo a repetir todo. ¿Y cuándo se va a acabar esto? Cuando mis deltas sean cero. Es decir, que ya no, esas deltas lo que están haciendo es compensar para llegar al valor real de mi sistema, de mi ecuación. Entonces, en el momento en que mis delta A y delta B sean cero, quiere decir que yo ya llegué al resultado correcto. Cuando yo ya tenga el valor de epsilon A y epsilon B, lo único que me queda es esos valores sustituirlos en las ecuaciones de las y que habíamos visto. Por lo tanto, este sería el de y de H2O, y de N2, y de CO2, bla, bla, la suma de todos da 1. Entonces, eso está correcto. Entonces, así es como se va a manejar este tipo de sistemas.